¿existe realmente Dios y es realmente todo esto cierto? ¿O es realmente una ilusión, algo que nosotros venimos creyendo porque de generación en generación nos lo han dicho? Y cada una de esas cosmovisiones son como lentes a través de los cuales las personas ven el mundo. Sos cristiano, está bien, bien por vos, pero esa es tu verdad, yo tengo la mía. Entonces la pregunta es, ¿existe la verdad absoluta? ¿Cómo se explicaría entonces la parte del sufrimiento, Sí. por ejemplo, injustificado? ¿No hay malicia en ese ser? ¿Vos esperás que ese Dios que existe te escuche? Entonces, suponiendo que sí pasó, ¿cómo sabemos nosotros en este plano que ese era el Hijo de Dios y no una persona que se dice ser Hijo de Dios? Eso es 180 Podcast con Gabriela Benevid. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 Podcast. Por acá les traemos un episodio más. Gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde siempre vamos a tener 2 episodios nuevos al mes y ustedes van a estar pendientes de cuando estén listos. Recuerden también seguirnos en Spotify para aquellos que les encanta escuchar, y por supuesto recuerden que también nos pueden escuchar en Radio Activa 101.1 FM, también en la web, por ahí nos pueden escuchar. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Hoy vamos a compartir un nuevo podcast en donde vamos a aprender mucho. Y es que no sé si a ustedes les está saliendo parte de este contenido en redes, pero es que últimamente en este 2025 han habido muchas cosas como raras, ¿no? Y principalmente en redes. Sé que no solo a mí me está apareciendo este tipo de contenido, y este tipo de contenido como estas señales como del fin del mundo que muchas personas hablan, o avistamientos, o cosas naturales con el clima, huracanes, terremotos, tantas cosas, que entonces vienen muchas teorías. Hay muchas personas que vienen y dicen, se acerca el fin, y entonces comienzan a salir estas preguntas como existenciales, o estas preguntas de que, ¿en qué creo? ¿Qué es realmente lo que existe? ¿Existe realmente Dios y es realmente todo esto cierto? ¿O es realmente una ilusión, algo que nosotros venimos creyendo porque de generación en generación nos lo han dicho? Y para hablar de esto, y hablo de esto específicamente porque es un tema que viene a ser la apologética, y hoy vamos a hablar un poco más de esto para a quienes les interesa este tema se pueden quedar conmigo. Y para hablar sobre este término, traje de invitado a Emmanuel García, quien dirige un grupo de apologética aquí en el país, y te doy la más cordial bienvenida, Emmanuel. ¿Cómo estás? Gracias, Gabriela. Muy bien, muy bien. La verdad me siento muy cómodo, muy bienvenido. ¿Lo dije bien todo lo que dije al principio? ¿Está bien? Claro que sí, bueno. claro que sí. Sobre todo algo que me encantó es la duda, algo que está presente en todos, y esa pregunta de si existe Dios verdaderamente. Y otra pregunta que se hace la gente es acerca de la existencia de Dios es ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Cuál es la religión verdadera? Si todas las religiones dicen que son las verdaderas. Entonces la apologética cristiana defiende la postura del cristianismo. Y aquí por acá buscaba yo una definición de esto que es la apologética, y tengo por acá que es la defensa racional de una creencia, doctrina o sistema de pensamiento, generalmente en el contexto religioso. Su objetivo es explicar, justificar y argumentar en favor de la fe ante críticas, dudas y malos entendidos. Y siento, Emmanuel, que este preciso momento en donde vamos a sacar el podcast calza muy bien, porque no sé si a vos te ha pasado, pero está saliendo mucho contenido de diversos canales, personas naturales, también los noticieros internacionales, en donde cada día, si vos te fijas, las noticias traen nuevos acontecimientos,
Los terremotos cada vez están más seguidos en muchos más países, alertas de tsunami. Recientemente vi el avistamiento de un pez súper raro que nunca se había visto esto. Sí. Y posteriormente, si no me equivoco, el pez falleció, o sea, se fue a la superficie. Era muy poco probable de verlo en la superficie porque vive muy adentro del mar, a miles de metros del mar. Entonces todo esto, Emmanuel, viene a replantearte o viene a cuestionarte o viene a probar en qué estamos creyendo. Entonces, en este sentido, y muchas personas se dice, está cerca el fin, Dios está pronto de venir, etcétera. Tantas teorías que se dan. Pero realmente, para empezar por el principio, como dicen, ¿cuál es aquella evidencia que nos puedes compartir para empezar este tema, para decir si realmente Dios existe o esto que está pasando es producto de nuestros errores al maltratar el planeta con los recursos naturales, por ejemplo, que puede ser un producto de esto, ¿verdad? Por la parte científica se ha dicho, ¿verdad? Pero realmente, ¿cómo podemos probarle que Él realmente existe? O sea, que todo esto que se ha venido hablando de Dios es real. Claro, claro. Sí, yo creo que, de nuevo, es un tema que a todos nos gusta, nos llama la atención. Nos interesa. Hay personas que, a pesar de que puede que no crean de cierta forma o no practiquen alguna religión o no crean en Dios, sí llegan a sentir como esta pregunta de cuál es el sentido de la vida, qué propósito existe, para qué estamos acá. Y cuando suceden estas cosas, incluso todas las culturas que han existido a lo largo de la historia han tratado de justificar estos acontecimientos naturales, todo el caos que vemos alrededor. Siempre tratamos de buscar un significado trascendental. Y creo yo que la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué creemos y si creemos lo correcto? Y si Dios existe, es un tema que nos debe interesar a todos. Entonces, si soy una persona que tal vez niega la existencia de Dios o no tiene una postura acerca de eso, debo revisar si tengo los argumentos suficientes para creer eso. Igual si soy cristiano y estoy apostándole mi vida al cristianismo, entonces también debo revisar si eso es lo correcto. Entonces, lo primero con lo que empezamos la discusión acerca de la apologética es si la verdad existe, porque todo tiene que ver con la realidad. Existe, así como el cristianismo, diferentes visiones acerca del mundo que se llaman cosmovisiones. Existe gente que atea o que cree tal vez en el Islam o que cree en el judaísmo, existe el hinduismo, el budismo, y cada una de esas cosmovisiones son como lentes a través de los cuales las personas ven el mundo. Y con esos lentes ellos interpretan también la realidad. Pero entonces la primera pregunta es, ¿existe una verdad? ¿Existe la verdad absoluta? ¿O lo que te funciona a vos como budista me va a funcionar a mí como musulmán y lo que le funciona o lo que cree esta persona como judío le va a funcionar a él, aunque no sea lo mismo? Vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad. Y eso, sobre todo en esta época, vivimos, según los filósofos, en una sociedad posverdad, donde ya la verdad es relativa y todas las personas pueden crear su propia realidad. Entonces, en este sentido, la pregunta de nuevo es, si nosotros defendemos la postura cristiana, una persona me puede decir, ok, sos cristiano, está bien, bien por vos, pero esa es tu verdad, yo tengo la mía. Entonces la pregunta es, ¿existe la verdad absoluta? ¿O existe Dios? Existe Dios. Entonces partimos de si existe la verdad absoluta y Dios existe, entonces Dios es real tanto para vos como lo es para mí. Ese es el planteamiento, porque si yo digo no existe la verdad absoluta, entonces es como que yo dijera, digamos que yo tengo $10 en el banco y yo voy al cajero y en el banco y le digo, quiero hacer un retiro de $1,000.
Y el cajero me dice, no tiene $1,000, solo tiene $10. Y yo le digo, no, pero esa es mi verdad, que yo tengo $10,000. Tu verdad es que tengo 10, entonces quiero $10,000 porque esa es mi verdad. Así es como funciona la verdad. Entonces lo que es verdad aplica para todo. Y si Dios existe, esa verdad aplica para todo. Y por eso todos debemos interesarnos en responder esa pregunta. Y acerca de qué evidencia tenemos, ¿verdad? Para hablar del cristianismo, primero tenemos que hablar de eso. Existe Dios. Y la primera evidencia es el mundo que nos rodea. Nosotros creemos como cristianos que el universo fue creado por Dios. Todo lo que vemos fue creado por Dios, que Él habló y lo trajo a existencia. Y la ciencia nos ha comprobado que hubo un inicio. Muchas personas, de hecho, incluso personas cristianas, ¿verdad? O personas religiosas, tienen un poquito de miedo con este tema del Big Bang, ¿verdad? Porque piensan que el Big Bang puede ser una explicación científica al origen del universo que negaría la existencia de Dios. ¿Y cuál es ese? No. Entonces, sí, digamos, es la teoría más popular, ¿verdad? Y que por muchos años ha sido la más aceptada. La teoría del Big Bang dice que el universo empezó a existir primeramente, ¿verdad? Había un estado de nada, una nada absoluta, y entonces empezó en algún momento, en algún punto, una interacción de fuerza de alguna partícula a nivel subatómico, y eso causó una explosión que desató la expansión del universo. Y entonces después de esa explosión, donde hubo una gran carga de energía, se creó la materia y se fueron formando las estrellas, los planetas, todo el universo. El universo se ha ido expandiendo desde entonces, ¿verdad? Y eso fue algo que no se creyó por siempre en la historia, sino que los científicos modernos han llegado a esa teoría a través de la observación de evidencia del universo. Entonces, nosotros creemos que si hay un Big Bang, o sea, un evento donde no había nada y todo se creó, se parece mucho a lo que dice la Biblia, que Dios creó los cielos y la tierra. Que hubo un momento en que no había nada y Dios dijo que empezara a existir todo. Lo vemos en el sentido también de que el universo parece tener un diseño, parece tener una manera de moverse, de operar, que sigue ciertas leyes. La ciencia, de hecho, se encarga de estudiar las leyes. Por ejemplo, la física estudia las leyes del universo, del movimiento de los cuerpos, de los astros, de la gravedad, y todo eso opera en leyes. O sea, nosotros podemos hacer ciencia, nosotros podemos estar transmitiendo este podcast porque esas leyes no fallan. Esas leyes siempre se cumplen de esa manera. Okay, eso sí, nos hace pensar que alguien lo diseñó. que alguien lo diseñó. Y hablando un poco más de este inicio de la creación, realmente hay personas que no creen, que son muy pocas, o sea, realmente cada día veo más creyentes, pero estamos en una posición, podrían estar muchos en una posición como que yo estoy creyendo en algo que realmente se dio, como dicen que se dio, o como dice la palabra que se dio. O sea, ¿cuál es la base para mí como para creer lo que me han venido diciendo por años? Porque llega un momento, yo no sé si me pasa solo a mí, que en algún momento he dicho, ¿realmente todo esto será cierto? O sea, ¿será cierto todo toda la novela que nos hemos, por así decirlo, ¿verdad? Toda la historia que nos han planteado, cómo nos han enseñado, cómo nos han formado para la gente que cree o para la gente que nunca escuchó, pero le enseñan cómo es la historia de Dios. Realmente, entonces, ¿esto es real? O sea, ¿qué bases científicas podemos nosotros compartir hoy para saber si realmente sí Dios creó al hombre y creó a la mujer, y no venimos de una descendencia, como dicen, del mono, ¿verdad? Porque también está la parte científica y está la otra parte
Sé que han venido realizando estudios, por ejemplo, en donde se hacen hallazgos de muchas de las cosas que la misma Biblia dice, pero hay otras cosas que a uno le queda en duda. Entonces me encantaría que empecemos por ahí, Claro. que me puedas compartir un poco más de esto. Sí, por supuesto. Y de hecho, ahí es donde tratamos de reconciliar nuestra fe y lo que la Biblia nos enseña, porque los cristianos creemos según, o sea, nuestra fe viene de lo que las escrituras nos dicen, ¿verdad? Porque eso aceptamos nosotros que es la revelación de Dios. Sin embargo, eso tiene que pasar la prueba de la realidad, ¿verdad? Y entonces cuando tengo un cuestionamiento de una persona, me encanta conversar sobre esto y sobre lo que nosotros creemos sin tocar la Biblia. Y ese es el punto, ¿verdad? No necesito entrar a la Biblia, que obviamente la Biblia creemos nosotros que es la revelación de Dios, pero una persona que no es cristiana me puede decir... No sabe lo que dice. Exacto, no lo conozco, no sé lo que dice o no creo que todo sea cierto, ni sé, o sea, no puedo saber ni siquiera si es cierto. Entonces, en ese sentido hay muchas cosas que podemos... digamos, desde la evidencia, llevar y conectarlo a lo que nosotros sabemos acerca de Dios o creemos acerca de Dios con la Biblia. Y eso que te decía de la creación del universo, ¿verdad? Y que el universo parece estar regido por leyes. La primera es, y este se llama argumento cosmológico, ¿verdad? Para quienes tienen tal vez la curiosidad de buscar un poco más sobre esto. Si el universo... todo, dice el argumento cosmológico que todo lo que empieza a existir tiene una causa. El universo empezó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Y cuando nosotros decimos que el universo empezó a existir, en realidad tenemos que pensar de qué estamos hablando. Estamos hablando de un estado de nada. ¿Y qué es la nada? Por ahí alguien dice, y esto lo decía Aristóteles, la nada es lo que las piedras sueñan. O sea, la nada no es algo que había antes del universo. La nada es nada. No había ni materia, ni tiempo, ni espacio, que es de lo que está compuesto el universo, ¿verdad? Entonces, hubo un momento en que la materia, el tiempo y el espacio empezó a existir. Y entonces, ¿cómo llevamos a la conclusión de que Dios creó el universo? Como te decía, el universo parece estar ordenado, parece tener un diseño. Entonces, el universo empezó a existir, tiene que tener una causa. ¿Cuál es esa causa del universo? Para que haya una causa del universo que empezó a existir, el tiempo, el espacio y la materia, la causa tiene que ser algo que trascienda, que esté afuera de la materia, que no sea materia, que esté fuera del espacio, o sea, que exista más allá del espacio, que sea atemporal, que no esté encerrado en la dimensión del tiempo, que sea súper inteligente, porque la complejidad del universo requiere una inteligencia grandísima, que tenga un poder grandísimo también, porque nosotros con toda la ciencia que tenemos no somos capaces de crear vida, de crear materia de la nada. Tiene que tener un gran poder y tiene que tener también una voluntad, y eso es lo que nos lleva a pensar en la persona de Dios, porque lo que haya sido la causa del universo quiso crear el universo. ¿Y a quién podemos atribuirle todas esas cosas? Que esté por encima del espacio, de la materia, del tiempo, que tenga su poder infinito, inteligencia infinita. Ese es Dios para nosotros. Y de esa misma manera también podemos centrarlo un poco en los humanos y en toda la vida que existe en el mundo. Hay algo que a mí me encanta cuando hablamos de la evidencia de Dios, el ADN. Hace mucho tiempo, sobre todo cuando Darwin habló de la teoría de la evolución que vos mencionabas, ¿verdad? Él no había conocido lo que era el genoma humano y el ADN. Él no logró llegar a ver el ADN en un microscopio. Pero cuando ya se fueron haciendo estos descubrimientos y fueron yendo cada vez más profundo y más profundo, se dieron cuenta de la complejidad del ADN. El ADN es el que dicta cómo va a funcionar cada una de las partes de tu cuerpo, cómo va a ser el color de tu cabello,
cómo va a ser tu nariz, tu altura, etc. Y el ADN es tan complejo y tiene una serie de códigos, ¿verdad? Está formado con 4 componentes y estos componentes se alternan. Imagínate como un código binario o como una programación de computadora. Así está el ADN codificado, pero lo único que en cada célula, ¿verdad? Hay 23.000 millones de combinaciones. Entonces, si vos analizás el ADN es como el libro más largo y más complejo que existe, o el software, el programa de computadora más complejo que existe. Entonces, es muy difícil decir eso salió de la nada espontáneamente. Ok, y pasando a ese tema y diciendo, ok, admito que él existe, es real porque no puede ser como que de la nada salimos y todo esto. Uh-huh. Hablando, ¿cómo se explicaría entonces la parte del sufrimiento, sí, por ejemplo, injustificado? Uh-huh. Y acá me voy a ir a un ejemplo muy cercano, que yo te lo había comentado antes. Yo sí fui creada en un hogar de fe, que me enseñaron a creer por milagros, que Dios es capaz de hacer lo imposible posible, y está bien. Cuando yo tenía 16, más o menos, nació mi hermano. Se llamaba Jason, y a los 9 meses le detectaron cáncer. En 3 meses se le deformó la mitad de la carita hasta que dejó de respirar. Uh-huh. Tenía 9 meses. O sea, ¿cómo te explicas vos y cómo una joven, ¿verdad?, que viene creyendo en algo, que le vienen diciendo que cree en algo? Yo lo que me aferraba era, Dios lo va a sanar. Uh-huh. O sea, esto va a ser un milagro, no importa cómo se ponga. Yo estaba aferrada a que Él se sanara por lo que me habían dicho a mí. O sea, por replicar lo que me habían enseñado a mí. Entonces, ¿cómo te explicas a vos mismo realmente? Porque yo puedo ser un ejemplo como una hermana. Hay personas que lo han pasado con sus hijos, con sus esposos, con sus esposas. ¿Cómo te explicas este sufrimiento para alguien que no ha hecho nada malo, para un milagro que tal vez esa persona necesita, ¿sabes? Uh-huh. Fue una de las cosas más fuertes que pude vivir y me costó, te lo digo, años poderlo hablar porque era algo que yo tenía ahí guardado, que no lo podía ni asimilar, o sea, tan así. Entonces, ¿vos qué esperás, por ejemplo? ¿Esperás que tal vez por su edad, tal vez porque no hay malicia en ese ser, vos esperás que ese Dios que existe te escuche? Uh-huh. Que ese Dios que existe te responda afirmativamente como vos querés. Uh-huh. Entonces, ¿cómo explicamos en una situación de estas esa existencia de Dios? ¿Realmente te escucha? Uh-huh. ¿No te escucha? ¿A causa de qué? O sea, es esto. Entonces, esa pregunta la tengo para hacértelo porque yo sé que tal vez yo como hermana la tuve y muchas personas podrían estar en una situación similar. Claro, y quiero empezar diciendo que estoy seguro que para vos y para tu familia eso debe haber sido una experiencia bastante dura, bastante difícil, y tal vez tenían desde su creencia, su fe, la esperanza de que Dios interviniera, pero también hay algo muy normal y muy humano que puede haber pasado, y es tener duda cuando vieron que no sucedió. E incluso a veces puede haber sido, ¿verdad? Tal vez no en tu caso, pero en otros casos puede existir el hecho de que si dudas, hasta te puedes sentir culpable o sentir mal por dudar, o si se lo compartí a alguien que está dudando y esa persona te puede decir, no, ¿cómo vas a dudar de Dios? Y la verdad es que, de hecho, yo creo que Dios se ha tomado la molestia, por así decirlo, de darnos evidencia de su existencia. Entonces no creo que sea una molestia para Dios, sino que es parte del descubrimiento de nosotros. Y cuando algo así sucede y yo hablo con una persona cercana o que conozco y me cuenta de una experiencia de primera mano, en realidad la primera respuesta no va a ser filosófica, ¿verdad? O teológica, o por esto y esta razón pasan esas cosas,
sino más bien creo yo que lo primero es tener un acercamiento a las emociones de esa persona, al corazón de esa persona, entender que vivimos en un mundo que, según nosotros creemos, nos hemos apartado de Dios a causa del mal que hacemos, y que en este mundo experimentamos sufrimiento, enfermedad, diferentes cosas. Pero claro, obviamente esta persona no quiere escuchar, bueno, y ahí las cosas pasan, ¿verdad? Sino que la persona quiere saber por qué Dios lo desamparó o O por qué porque Dios no Dios no le escuchó. contestó, porque, o sea, a como él hoy no está, hay niños que sí han podido ser. O sea, hay doctores que no explican, por ejemplo, un milagro Ujú. que tal vez te diagnosticaron cáncer y de repente el niño ya no tiene nada. ¿Me Así entiendes? es. Entonces uno se pone en esa posición que, ¿por qué? ¿Por qué otras personas sí pueden tener un milagro? ¿O por qué Dios no? O sea, ¿qué le decís vos a un Ujú. papá que perdió a su hijo y cree en Dios? O sea, ¿dónde estaba ese Dios? Y eso nos lleva a una pregunta. Entonces Dios interviene en la vida de los seres humanos. ¿Será que Dios sí ¿Será? interviene? Porque hay personas que incluso creen, por ejemplo, uno de ellos es el famoso Elon Musk. Hace poco lo escuché en un podcast y él estaba diciendo que sí, a él le parecía bien la filosofía de Jesús, de, por ejemplo, pagar bien por mal, amar a tus enemigos, amar a tu prójimo, pero que él creía en el Dios de Spinoza, ¿verdad? Y Albert Einstein solía decir esto. Y Spinoza, mucha gente tal vez ha escuchado esta frase de Albert Einstein, que él cree en el Dios de Spinoza. Spinoza creía en un Dios que era impersonal, que él creó el universo, así como hablábamos, lo echó a andar como una maquinaria, pero después, como es un ser tan trascendental, es apático, y ahí lo dejó a su buena, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos creemos que Dios sí quiere una relación con nosotros, que Dios sí quiere darse a conocer a nosotros, que Dios quiere que a través de la fe lleguemos a Él. Eh, pero está esa pregunta. Y de hecho, había otro filósofo que hacía una pregunta bastante fuerte para el cristianismo, que reta nuestra creencia, que es un planteamiento, ¿verdad? Es como un dilema. Dice él, si Dios es todopoderoso, bueno, los cristianos dicen que Dios es todopoderoso y que es bueno. Si Dios es todopoderoso y no detiene la maldad que hay en el mundo, no detiene el mal, entonces quiere decir que no es bueno. Ahora, si Dios es bueno y no detiene el mal, quiere decir que no es todopoderoso. Ahora, si Él no puede hacerlo ni tampoco quiere hacerlo, entonces ni siquiera deberíamos llamarle Dios. Y es algo que obviamente nos afecta bastante porque sí creemos que Dios interviene y hemos visto, incluso conocemos testimonios de milagros. De hecho, un poquito personal, ¿verdad? Nosotros ahorita estoy con mi esposa experimentando un milagro del que vamos a estar dando detalles más adelante, pero mi esposa está embarazada en este momento. Y al principio del embarazo, Visiblemente embarazada. sí, ya casi por reventar, está embarazada, y al principio del embarazo tuvimos bastantes diagnósticos negativos. De hecho, la bebé, que va a ser una niña, tenía agua en la cabeza al principio, después se llenó toda la cabeza y la espalda, la pancita y los pulmones. Entonces, en una de los ultrasonidos le dijeron a mi esposa, vamos a necesitar que venga cada 2 semanas solo para verificar si todavía está viva, porque no creemos que el corazón aguante manejar toda esa cantidad de líquido, y en cualquier momento se muere y no podemos dejarla ahí, ¿verdad? Tenemos que sacarla. Y entonces íbamos cada 2 semanas y estábamos viendo esa situación y empezamos a orar, empezamos a pedirle a Dios, y después vimos que poco a poco lo que íbamos orando iba sucediendo. Pedíamos
que se fuera el líquido y se fue primero de los pulmones, de la pancita y de la espalda. Quedó una línea en la cabeza como, digamos, como un chichote. Después se desapareció, pero quedó un quiste en el cuello. Empezamos a orar. Y también aparte no tenía el cordón umbilical, debe tener 2 arterias, pero solo tenía una. Empezamos a orar por esa arteria y apareció la arteria. Y empezamos a orar por ese quiste y el quiste desapareció. En este momento solo estamos esperando que ella nazca. Para contar también esta historia, ¿verdad? Que ya la estoy contando acá, pero obviamente vamos a contar más a detalle. Entonces nosotros vemos y creemos que hubo una intervención y hemos preguntado a los doctores acerca de estos casos, ¿verdad? Y el diagnóstico médico, científico, era no va a sobrevivir, pero sí vimos una intervención. Sin embargo, creemos también que Dios no interviene en todas las situaciones y nosotros creemos que hay un propósito detrás de eso, pero la razón por la que no conocemos y no comprendemos ese propósito es porque somos seres finitos y Dios es un ser infinito. Alguien dijo, un filósofo, si yo tuviera el poder de Dios por un día, cambiaría muchas cosas, pero si tuviera la mente de Dios, no cambiaría nada, lo dejaría todo igual. Y eso es lo que sucede. Hay cosas que suceden, por ejemplo, vos podrías pensar que el nacimiento de un niño a causa de una violación es una tragedia para esa joven que fue abusada. Por supuesto, eso nosotros lo sabemos, lo creemos. Desde el cristianismo lo condenamos y lo llamamos pecado. Es algo que no debe hacer ningún ser humano. Y son cosas que el humano hace. Pero hay casos en los que ese niño que ha nacido de producto de eso, ha llegado a cumplir un propósito en el mundo que ayuda a otros seres humanos. Entonces, esas situaciones a veces pueden llegar a cumplir un propósito que va más allá de lo que nosotros podemos entender y que solo Dios entiende. Entonces, lo único que podemos pensar y responder desde ese cuestionamiento es que Dios en su sabiduría, Él conoce qué cosas permite según su voluntad. Creemos en el caso de los niños, que ellos, pues, si tu hermano tenía 9 meses, que él va a regresar a Dios. Y ahí es donde quiero terminar esta parte, ¿verdad? Con lo del dilema. Si Dios no es capaz de detener el mal, ni tampoco lo quiere hacer, entonces no es ni todopoderoso ni es bueno. Pero los cristianos creemos que Dios sí va a detener el mal por completo, que sí quiere hacerlo y que sí es capaz de hacerlo. Y de hecho tenemos un libro donde sale todo ya el plan de cómo Dios va a detener el mal. Y Dios está anunciando o revelándose a la gente, llamando la atención de las personas. Dice por ahí en una parte de la Biblia, uno de los escritores del Nuevo Testamento dice que Dios ha permitido, se ha mostrado a los hombres a través de los años para que si acaso palpando puedan encontrarlo. Dios quiere ser encontrado y Dios quiere que por medio de la fe lo conozcamos y después quiere salvar a todas estas personas, traerlo hacia sí para terminar el mal. Mucha gente conoce el relato del jardín del Edén, donde estaba el hombre viviendo con Dios y tenía de todo, tenía vida, alimento. Dios quiere que eso vuelva a suceder. Y la misma Biblia nos dice que al final de los tiempos, cuando vivamos eternamente con Dios, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más enfermedad, no va a haber más dolor, no va a haber más muerte. Entonces, podemos entender que el sufrimiento de esta dimensión temporal no se compara con eso. Y el sufrimiento es a causa de el pecado que cometieron nuestros antepasados. Así es. Y el sufrimiento también. Así es. Y si nos acercamos a Dios, entonces vamos a lograr vivir eternamente sin ese sufrimiento. Entonces Dios sí quiere detener el mal y sí puede hacerlo. Ya tiene un plan que ya nos lo dijo y lo va a hacer.
Solamente es una cuestión de tiempo. ¿Y vos crees que aquellas personas que tal vez no alcanzaron un milagro Ujú, para sus vidas o para... Bueno, uno se aferra mucho a la vida ujú, porque esto es lo que conocemos. O sea, ujú. uno se aferra mucho a la vida de tu hijo, si está enfermo, a tu misma vida, a la vida de tu esposo, de tu esposa, etcétera. ¿Vos crees que si en algún momento ese milagro o esa sanidad que Ujú. vos pedís a ese ser no se da, crees vos que es porque faltó fe? ¿Porque faltó que esa persona creyera Ujú. más? ¿O es porque Dios lo tenía así predestinado? Sí, muchas veces hemos llegado a pensar eso, ¿verdad? Y he escuchado eso de personas que dicen, no tuviste fe, no Ujú. creíste. Creo yo que conforme vamos conociendo más, estudiando sobre el tema y madurando en eso, nos damos cuenta que lo que te decía, Dios tiene un conocimiento de todo y Él obra conforme a su voluntad. Y si la persona hace la oración y cree, ¿verdad? Y pide algo a Dios que ellos desean, puede creerlo con toda su fe, pero al final Dios va a orar conforme a su propósito. Y eso es algo que como humano es difícil asimilar, es difícil decir, yo no tengo el control, pero la verdad es que no tenemos el control. Sin embargo, creemos que la voluntad de Dios es mejor que lo que nosotros podamos imaginar. Y en eso está la fe. Ahora, si hablamos otra cosmovisión, una persona que no es cristiana, va a lidiar con los mismos problemas que tenemos nosotros, con enfermedades, con muerte, con cosas naturales, ambientales. Un huracán se te puede llevar la casa, seas cristiano o no. Y nosotros tenemos la esperanza en Dios y nosotros creemos que esta vida es pasajera y que hay algo más después de esto. O sea, no es porque creas en Dios se te van a desaparecer todos tus problemas mágicamente, ¿verdad? Exacto, entonces vamos a enfrentar lo mismo, pero la persona que no cree en Dios simplemente atraviesa todas estas cosas y no tiene, digamos, una esperanza para después ni tampoco una respuesta para el mal. Y por eso es que dicen, no, si Dios existe no puede existir el mal, pero nosotros de hecho sabemos las razones por las que existe el mal y mucho de eso es causa de nosotros mismos, los seres humanos, y Dios sí tiene un plan para detener el mal. Ok. Y y eso me lleva a una pregunta, o sea, si Dios tiene un plan para detener el mal, hasta el mismo enemigo de él fue creado por él, Ujú. porque él permitió que todo eso pasara. Ah, sí, claro. Esto es un tema que también podríamos abordarlo desde la Biblia, ¿verdad? Pero hay una respuesta filosófica bastante, creo yo, convincente y que podemos considerarla. Y es esto. Dios hizo seres libres, Ujú. ¿verdad? Dios nos creó. Si empezamos un poco a darle cabida a ese pensamiento, que digamos que sí, Dios existe y nos creó. Él creó seres libres y él quiso que tuvieran la decisión, tanto la capacidad como la decisión de amar. Creemos que él quiere una relación con nosotros y creemos también que la existencia como tal es una experiencia buena. De hecho, esto es bien filosófico, ¿verdad? Y suena un poco obvio, pero es mejor existir que no existir. Y a veces las personas que argumentan sobre esto dicen, mejor si sabía que iba a pasar todo esto, mejor no lo hubiera hecho. Pero al final del día es mejor existir que no existir, porque si existimos tenemos la posibilidad de experimentar la vida y la posibilidad de llegar al plan de Dios. Ahora, lo otro es la libertad. Si Dios quería seres libres, entonces existe la posibilidad de que esos seres libres lo escojan a Él o que no lo escojan a Él. Y eso creemos que pasó tanto con los seres espirituales que se rebelaron con Él, como con los seres humanos. Tenemos la capacidad de escoger porque Él mismo nos dio esa libertad,
Y entonces escogimos eso. Dios lo sabía, pero si Dios no hubiera hecho de tal manera que no pudiésemos escoger y que todos fuéramos perfectos y buenos y no pudiéramos fallar, hiciéramos todo lo que Él quiere, entonces no seríamos libres y no lo estaríamos amando de verdad, sino que simplemente seríamos como robots que hacen todo lo que están programados para hacer. Entonces, desde la filosofía creemos que la libertad es como, digamos, algo que Dios se toma como permisible para que podamos ser libres. Y en eso vemos bondad de parte de Dios. Sí. Permite que seamos libres, que tengamos la decisión de amar, a pesar de que algunas no lo van a escoger a Él. Y bueno, el tema también con eso es que al él pensar que eso va a suceder y saber todo lo que va a suceder, ya esto es un poquito de especulación, ¿verdad? Pero sabiendo, si nosotros pensamos que Dios es este ser perfecto que sabe todo, es posible que Él haya escogido las condiciones y permita ciertas cosas donde la menor cantidad del mal suceda. O sea, algunos filósofos argumentan esto. O sea, la historia de la humanidad pudo haber sucedido en alguna otra manera. Con esto de los universos alternos, ¿verdad? Ajá, Mucha gente esa pregunta estaba trayéndola a mi mente ahorita. Entonces, si hubiesen existido otros universos posibles, otra Gabriela posible, otro Manuel posible, y todas diferentes posibilidades, entonces podemos asumir, si Dios es bueno, que Él escogió que las cosas transcurrieran de la manera en que menos mal, la menor cantidad de mal posible sucediera. Aún sin quitarnos la libertad. Sí, porque pueden existir diversas realidades. O sea, por ejemplo, yo viví en Chinandega y me vine para Managua y aquí yo me casé y tuve a mis hijos, pero si no me hubiera venido acá y me hubiera ido a otro lugar, ¿cómo sería mi vida? Estarías tal vez en Chinandega, te hubieras casado con otra persona, tus hijos no existirían porque serían otros. Exactamente. Entonces pueden existir diversas realidades. Exacto. Y hay muchas cosas que hoy entendemos o asimilamos y creemos porque están en la Biblia, porque hemos leído, porque hoy por hoy mucha gente le está interesando mucho que por sus medios va ahí y lee y prueba y dice, realmente esto es lo que dicen, voy a investigar si realmente está aquí, pero más allá de encontrarlo, ¿cómo yo me puedo cerciorar que esa realmente es una palabra de Dios, que es todo lo que dice ahí es verdad? Sí. Porque así como está escrito ahí, también tenemos libros de personas que también han vivido grandes historias, nos han dejado grandes enseñanzas. Entonces decir, la Biblia realmente de dónde viene, quién la escribió y cómo yo me percato que esas personas que dicen que la escribieron, realmente eso es cierto, que Jesús realmente existió, que eso es verdad. ¿Cómo podría explicarnos si esto realmente es real? Y eso me encanta, ese tema, porque yo soy, de hecho, esa persona que se pregunta. Así como te decía, yo me he apostado mi vida, desde los 17 años soy cristiano, me he apostado mi vida por el cristianismo. Y en mi propia, o sea, a pesar de que sí creo en Dios, sí he experimentado, sí creo lo que se me ha enseñado de la Biblia, pero en mi propio ser, en mi propio interior, quiero llegar al fondo de eso, quiero comprobarlo. Y te decía, Dios es un Dios de evidencias. Hoy en día estamos viviendo algo que no se ha vivido nunca antes, que es la era de la información, donde yo puedo desde mi casa tener acceso a miles de años de información, a escritos antiguos, puedo tener información, por ejemplo, de leer diferentes mitologías, ¿verdad? Y tratar de buscar entre todo eso, todos esos archivos, buscar cuál es la verdad. Y lo mismo pasa con el cristianismo. De hecho, mencionaste la figura central del cristianismo es Jesús, Jesucristo, que creemos que es el Hijo de Dios y que Dios, creemos que Dios existe, que uno y que existe en una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
y creemos que el Hijo se encarnó y se volvió hombre y fue Jesús de Nazaret, que nació hace más o menos 2000 años. Y la razón de eso, ¿verdad? Ya desde el punto de vista de la fe cristiana es que es parte de ese plan de Dios para acabar con el mal. Porque Cristo vino y Él fue crucificado y ese sacrificio de Él en la cruz fue para recibir el castigo por nuestros pecados. Y creemos que Él resucitó y al resucitar Él permitió que nosotros tengamos vida eterna y después de esta vida podamos resucitar y vivir con Él. Pero ahora la pregunta es esa, ¿en realidad esto pasó? ¿Existió Jesús? ¿Y cómo podemos comprobarlo? Definitivamente no podemos comprobarlo por el método científico, no podemos hacer experimentos que nos lleven a revelar si existió Jesús. Entonces tenemos cosas como la filosofía y sobre todo la historia. La historia es una disciplina muy útil en este sentido. Cuando hablamos de Jesús, desde la historia, déjame decirte que la mayoría de los historiadores, creyentes, no creyentes, evangélicos o no, liberales o conservadores, la mayoría están de acuerdo y admiten que existió Jesús. Admiten la existencia de un hombre llamado Jesús, que era de Nazaret, que nació más o menos en esa fecha que se cree, que vivió en el tiempo del emperador, nació para el tiempo del emperador Augusto César y después en su vida estaba otro emperador que era Tiberio. Y se sabe más sobre la vida de Jesús que estos emperadores. Es un hombre que vivió en un espacio geográfico bastante pequeño y se movió en un espacio geográfico bastante pequeño. En ese tiempo era como una colonia de Roma, Judea, y a pesar de eso llegó a ser conocido en todo el mundo. Y uno de los historiadores sobre el cristianismo más famoso se llama Bart Ehrman. Él no es creyente, él es agnóstico, no cree que Jesús sea Dios, ¿verdad? Sin embargo, él dice, hay tanta evidencia de la existencia de Jesús y de la vida de Jesús que hablar de que si existió o no existió es tonto, es algo tonto. Para los historiadores más serios, ese tema no es ni de discusión. No tienen duda de eso. No tienen duda. Y hay ciertas cosas sobre las que la mayoría no tiene duda y acepta. Por ejemplo, que existió, ¿verdad? Que nació en esa región, que era un predicador que se creía que era profeta, que se creía que hacía milagros. Todo eso los historiadores lo aceptan. Que fue crucificado, que murió bajo el Imperio Romano y por crucifixión. Hay hallazgos arqueológicos que nos muestran que la crucifixión era un método de matanza en la época de Cristo. Se han encontrado huesos atravesados con el clavo, ¿verdad? Se cree, y todos los historiadores están de acuerdo, que murió por crucifixión, y están de acuerdo de que sus seguidores, después de su muerte, dijeron tanto en Jerusalén como en toda la región que lo habían visto resucitado, que él había resucitado. Entonces, todos los historiadores, ellos admiten todas estas cosas. Aunque ellos no lo crean, aunque ellos no crean que un hombre puede resucitar, aunque ellos no crean que Jesús es Dios, ellos admiten que sí existió, que murió por crucifixión y que sus seguidores dijeron que él había resucitado. Aparte de eso, tenemos años de historia, de hallazgos, de pinturas en paredes que narran la historia del cristianismo. Tenemos autores no cristianos que ni siquiera están en la Biblia. Alrededor de un poco más de 10 u 11 autores que hablaron sobre Jesús. Uno de ellos es el más famoso, el historiador Flavio Josefo, que era un judío que cuando Roma invadió Jerusalén, él y su familia se fueron a Roma y él se volvió un historiador que trabajaba para los romanos. Y entonces él escribió sobre la historia de los judíos y él mencionó a Jesús y a sus seguidores. Hay un gobernador romano que mencionó a los seguidores de Jesús. Existe una pintura que es uno de los hallazgos más antiguos
donde una persona dibujó a un hombre con cabeza de burro crucificado. Se llama el grafito de Alexámeno. Y él lo hizo como forma de burla. Dijo, este es el Dios de Alexámeno. Entonces, eso, aunque era una burla, es evidencia de dos cosas. ¿De que existió? Que Jesús existió, bueno, de tres cosas: que existió, que fue crucificado y que Alexámeno creía que era su Dios. Ok, y suponiendo, o sea, yo estoy en calidad de entrevistadora, pues, y buscando esas preguntas para que tengamos un poco más de respuesta. Suponiendo entonces que él existió, ¿cuál es la evidencia para nosotros los humanos? Porque nosotros lo que conocemos es esto. Nosotros no conocemos, nosotros no vivimos en ese tiempo como para creer que sí es verdad. Sí tenemos una historia, sí tenemos un escrito que se dice que sí pasó. Entonces, suponiendo que sí pasó, ¿cómo sabemos nosotros en este plano que ese era el Hijo de Dios y no una persona que se dice ser Hijo de Dios, que se dice ser, o sea, sí, poniéndolo en duda? Porque así como hubo gente que creyó, hubo gente que no le creyó. Así es. Y así como hubo en ese tiempo, también lo hay ahorita. Sí, hubo gente del tiempo que no creyeron que él resucitó de verdad o que era Dios de verdad. Y la respuesta de eso, o sea, ¿cómo podemos saber? Es una que es un tema de discusión tanto desde el punto de vista histórico y filosófico, si querés, como está mencionado incluso en la Biblia. Y la respuesta es la resurrección. Si es verdad que Jesús resucitó, entonces todo lo que él dijo sobre sí mismo queda comprobado. Si Jesús no resucitó, entonces nosotros no tenemos nada que hacer. Los cristianos, pues básicamente estamos viviendo una ilusión, ¿verdad? Y simplemente fue un hombre que murió y quedó en la historia. Entonces la pregunta que debemos contestar es, ¿resucitó Jesús? ¿Hay manera que podamos saber nosotros que resucitó? Y de nuevo, no podemos volver en el tiempo para verlo resucitado, pero sí existen argumentos desde la historia, por ejemplo. Cosas en las que también muchos historiadores están de acuerdo, que muchos creyentes después de la crucifixión se propagó esto de la resurrección y muchas personas empezaron a creerlo y a propagarlo desde Jerusalén, que es donde había sucedido, ¿verdad? Y muchas personas en ese momento podían haber dicho, a ver si es cierto que resucitó, vamos a la tumba. Y entonces hay razones para creer, hay evidencia para creer que la tumba se encontró vacía. Una de ellas es que muchas personas dijeron, se robaron el cuerpo. Si hay personas diciendo, se robaron el cuerpo, significa que la tumba estaba vacía. Y creer que se robaron el cuerpo es creer que los 12 discípulos de Jesús, que eran hombres pescadores, que no eran hombres de guerra, vencieron a un grupo de soldados que estaban resguardando la tumba, según lo escrito. O hay personas que dicen no murió de verdad, sino que quedó todo golpeado. Y hay, por ejemplo, evidencia médica. Hay doctores que han hecho como que el análisis, según lo que nos dice los escritos del Nuevo Testamento, de cuál fue todo lo que sufrió Jesús en la crucifixión, y no hay forma de que él haya quedado vivo después de eso. Hay datos sobre, por ejemplo, sobre la conversión de Pablo, ¿verdad? Conocido como Saulo, que seguía a los cristianos, y después Pablo tiene una experiencia en la que se encuentra con Jesús y él empieza a creer. Y lo mismo sucede con Jacobo o Santiago, conocido como Jacobo, que era el hermano de Jesús. Entonces los historiadores están de acuerdo con estas cosas. Entonces, obviamente, de nuevo, son cosas que pueden ser coincidencia. Son cosas que no podemos comprobar con nuestros propios ojos, de que fueron a causa de la resurrección de Jesús, pero son hechos que están separados uno del otro
en los que personas estaban viendo a Jesús, en los que personas estaban diciendo, o sea, estaba sucediendo Había algo. muchos testigos de lo que ocurrió. Testigos. Y hablando de testigos, aparte de la resurrección y para ser también argumento a favor de la resurrección, tenemos documentos históricos que a veces no se consideran históricos porque están en la Biblia, pero son los documentos del Nuevo Testamento, los que conocemos como los evangelios. Los evangelios son el testimonio de personas, o sea, son testigos oculares. El testimonio de testigos oculares, para la redundancia, ¿verdad? Personas que anduvieron con Jesús, que estuvieron cerca de él, que vieron la crucifixión y que dicen haberlo visto resucitado. Se recopiló eso que ellos contaron en los evangelios. En los evangelios se han analizado, incluso hay personas que son detectives, investigadores de crímenes y han analizado el testimonio de todo lo que se dice en los evangelios para ver si hay contradicciones, para ver si suena como verdadero, si es verosímil y todo parece ser que ellos están diciendo la verdad por razones como, por ejemplo, cuentas cosas que son vergonzosas para ellos. Dan detalles como que, por ejemplo, ellos sintieron temor y se fueron a esconder. Cuentan que las primeras personas en ver a Jesús fueron mujeres y en esa época el testimonio de las mujeres no contaba en la corte. Sin embargo, y en esto es revolucionario, sí. si querés verlo de esa manera el Nuevo Testamento, porque nos dice que las primeras personas en verlo resucitado y en dar testimonio de eso fueron mujeres. O sea que si ellos hubieran querido mentir al respecto de esto, ellos no hubieran usado a una mujer como la primera testigo. Y la razón, creemos, es de que eso está contado de esa manera es porque ellos estaban siendo fieles a los hechos y escribieron lo que en verdad sucedió. Ahora, y hablando de las escrituras, habías mencionado antes que hubo algunos evangelios que no sé, algunos libros que no están en la Biblia, pero son escritos. ¿Qué determinaba que un libro estuviera o no? ¿Quién estaba detrás de para armar la Biblia? Porque entonces quiere decir que a medida que iba pasando todo, había gente que iba escribiendo lo que iba viviendo porque estaba en ese tiempo. Y obviamente me imagino que pensaban que para las siguientes generaciones o para que el que iba a nacer en el futuro podría ser de ayuda. Entonces, ¿cuál era el factor determinante para decir, voy a poner este libro aquí, el otro acá, porque al final todos eran humanos? Sí, y de hecho ese es un tema bastante discutido porque hay personas que dicen, ¿y yo qué voy a saber que si no le falta algo a la Biblia, que no quisieron que viéramos, ¿verdad? Exacto, que pusieron lo más conveniente. Lo que más les gustó. Y, por ejemplo, no pusieron nada a los extraterrestres. Y yo quería saber de ese tema. Ajá. Pues. Sí, entonces, o qué sabemos que si tal tema, ¿verdad? Que dicen que eso no debe ser así, estaba en algún libro. Y de hecho, a veces, podemos, si no sabemos del tema, podemos creer y dudar y decir, oye, en realidad eso es algo que me trae dudas. Pero el proceso en realidad de crear lo que conocemos hoy como la Biblia, que se llama el canon, ¿verdad? Fue un proceso muy cuidadoso, fue un proceso que duró tiempo, fue algo que no decidió una sola persona, sino que hubieron diferentes reuniones entre concilios y otras que se llamaban sínodos, que eran reuniones donde discutían esos temas. Entonces, los primeros creyentes, lo que se llama la iglesia, ellos, hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento básicamente es los libros sagrados que tenían los judíos también en ese entonces. Pero hablando del Nuevo Testamento, ellos tenían 3 estándares, o un estándar con 3 criterios, mejor dicho. El primero era que este libro viniera de la autoría de un apóstol o de alguien que convivió con un apóstol, que fue un discípulo que estuvo cerca, porque tenía que venir la historia de la fuente, ¿verdad? Los apóstoles de Jesús fueron los que contaron su historia. Jesús nunca escribió un libro, sino que fueron sus apóstoles. Segundo, que fuera algo que se había propagado entre los primeros creyentes
desde el principio y en todos lados. Que esto lo habían enseñado, que los creyentes dijeran, sí, esto lo enseñaron los apóstoles, y a la iglesia que vos fueras a preguntar de ese entonces, estamos hablando de los primeros 3 siglos del cristianismo, ¿verdad? Ellos así lo habían recibido los apóstoles. Que en ese entonces la gente no vivía 100 años. Exacto. Vivía mucho más tiempo, por lo que leemos, ¿verdad? Bueno, había en el tiempo de los romanos, algunas personas no llegaban a vivir mucho, ¿verdad? Pero sí, en 100 años, vos podías ver 2 generaciones donde una persona le contó a la siguiente y entonces hay bastante cercanía, ¿verdad? En el relato. Y luego el tercero era que no contradijera estas enseñanzas. Entonces, muchas personas a veces piensan que la Biblia fue como que tenían un montón de libros juntos y alguien vino y quitó libros, pero es todo lo contrario. Antes se escribían en rollos y los primeros cristianos de hecho escribían en papiro y a los dos lados, ¿verdad? En las 2 caras. Y entonces esto después se fue juntando. No es que estaban todos los libros juntos y fueron quitando, sino que estos libros se fueron juntando y los libros que entraron a la lista son los libros que cumplían con este criterio. Y obviamente, como nosotros creemos que los apóstoles recibieron esto de Jesús directamente, que son sus palabras, la resurrección prueba la divinidad de Jesús, prueba que lo que él dijo es verdad, entonces nosotros creemos que sus palabras son verdad. Y como sus palabras son verdad, entonces creemos a sus mensajeros que fueron los apóstoles. Ok, y hablando de esta parte de Jesús, que obviamente viene a salvar, viene como a acercarnos más al Padre, ¿por qué si hace todo esto de ese sacrificio, todavía se dice que existe el infierno? Ok. O sea, hay un cielo, hay un infierno, aunque Él vino a salvarnos, todavía van a dejar a personas ahí. O sea, y realmente existen estos 2 lugares, porque hay muchas personas que dicen, no, yo soy buena, yo ayudo a las personas y no, pues yo soy buena, o sea, yo trato de no hacer el mal y listo. Entonces, ¿qué va a delimitar que uno vaya a un lugar el otro y realmente existen estos 2 lugares? Porque hay personas que dicen, no, en este plano, estamos viviendo en este plano es uno y si morimos vamos a otro plano. También se dice eso. O simplemente pues ya dejamos de existir. Exacto. O algunos creen que reencarnamos, ¿verdad? Reencarnamos también, sí, hay esa teoría. Entonces, esto, digamos, ya si fuera una persona escéptica que me hace esa pregunta, lo platicaríamos desde la cosmovisión cristiana, o sea, ¿qué creemos los cristianos acerca de eso? Y para platicar de esto, entonces ya tenemos que asumir que Dios existe y tenemos que asumir que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado y que sus palabras son verdad. Y entonces yo te voy a platicar de lo que nos enseña Él, o nos enseña su palabra acerca de esto. Y de hecho hay una creencia muy marcada, sobre todo en nuestro país, en Nicaragua, porque obviamente sí, tuvimos un trasfondo religioso predominante por muchos años en el cristianismo, que a pesar de que tal vez hoy muchas personas se han alejado de la fe o ya está entrando el escepticismo en algunos casos, nuestros principios han sido fundados sobre eso. Entonces hay personas que creen que si yo hago buenas obras, si yo hago cosas buenas, voy al cielo. Si yo hago cosas malas, voy al infierno. Y el cristianismo no enseña eso en realidad. El cristianismo enseña que las personas, todos los seres humanos, hemos cometido pecado, hemos hecho cosas y hacemos cosas que nos alejan de Dios. Y que esas cosas, como nos alejan de Dios, Dios está en el cielo, ¿verdad? No podemos estar en su presencia porque Él es un ser santo. Hemos caído lejos de su gloria. Entonces, todas las personas que quieran seguir lejos de Dios, que no quieran vivir con Él, creer en Él,
amarlo, obedecer sus mandamientos, entonces todas estas personas van a ser prácticamente según su decisión, ¿verdad? Van a vivir eternamente alejadas de Dios cuando llegue el fin y traiga Dios el juicio. Y eso es el infierno. Es este lugar que ha sido preparado, dice, según la Escritura, para estos seres espirituales que se apartaron de él y para todas las personas, los seres humanos que han decidido no vivir cerca de Dios. Y luego tenemos que entender algo, ¿verdad? Que bueno, está bien, está el infierno, sí existe, entonces si hago cosas buenas voy al cielo, ¿verdad? Y lo que sea la Biblia es que no tenemos una forma nosotros de poder pagar por las cosas, el mal que hemos hecho para poder llegar al cielo. Y Jesús dijo algo acerca de sí mismo. Él dijo, yo soy el camino. Y dijo, nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, en el cristianismo no se trata de yo hago cosas buenas para llegar al cielo, sino que se trata, yo necesito creer en Cristo y a través de Cristo llego al cielo. Pero va más allá de eso. Cristo me ha regalado eso. Cristo me ha regalado el poder ser salvo, el poder llegar al cielo, pero la manera de ir a través de Él. ¿Y qué significa esto? Significa tener fe en Él, creer en Él, para tener una relación con Él. Y habiendo tenido una relación con Él y creyendo en Él, nosotros creemos que eso produce en nosotros el hacer el bien. Pero ese hacer el bien no es lo que nos lleva al cielo, sino que a través de la fe en Cristo, Él mismo nos lleva al cielo por esa gracia que nos regaló. Entonces, ahí ya no se trata de lo que yo haga, ya no se pone en mí digamos, en tu creencia. Ajá, no se pone en mi obra el crédito, yo me lo gané, sino que simplemente es porque acepto ese regalo de Cristo. Entonces, Él te da libertad, Él te crea, te da libertad, pero al final tiene un tope, o sea, te deja correr, por así decirlo, y entonces llega un punto que ya no te va a dar libertad, porque va a ser el fin. O sea, Él ya dejó un fin. Sí. O sea, no es como que toda tu vida vas a estar, o sea, no me elegiste, está bien que no me elegiste y te quedas ahí. No, Él ha creado un punto final para toda esta creación. Y precisamente el infierno existe porque hay personas que van a decidir no creer en Cristo, no creer en Jesús, vivir según lo que ellos determinan, y entonces Dios hasta en ese punto respeta la libertad de esa persona. Ahora, hablando ya, para ir aterrizando esto, hablando de la religión, ya estamos en un punto que hay iglesias pues que para mí sí son de mucha bendición, pero hay personas que no se sienten cómodas en una iglesia, no se sienten ni protegidas, ni apoyadas, y sentís que vas a un lugar que más bien, o sea, la gente te juzga. O sea, hemos llegado a un punto, tal vez no las personas que ya tienen muchos años y creen, ¿verdad? Pero una persona que se siente mal, que sabe que no está en un camino correcto, su primera opción no es ir a una iglesia, porque no se siente, como te dijera, apoyado por esas personas. Entonces, más bien sentís que la iglesia viene a ser un lugar que es para las personas que están bien, por así decirlo. No se siente como que es una oportunidad para ir y que te ayuden, que te levanten. O sea, no se siente eso. Sí. Eso en primera instancia. Y en segunda, al final, es como ver las iglesias y decir, cada quien hace su trabajo y quiere el crédito para cada quien. Por ejemplo, o sea, si yo voy a hablar de Dios, o yo voy a hablar de Cristo, yo voy a hablar para mi comunidad que yo creé, yo quiero hablar de Dios, pero quiero que esas personas que te acepten se queden aquí. Que se sumen a mi organización. Correcto, que sean aquí en mi casita que estoy construyendo para que me beneficie a mí. Entonces, ya no está haciendo al final algo que es
para un mismo Dios, de todo, sino que cada quien está como, el crédito es para cada quien, pues para el líder, ¿verdad? En este caso. Entonces, esto ha venido a dañar también la intención de aquellas personas que quisieran estar cerca de otras personas que te pueden como ayudar, ¿verdad? A entender, porque al final no es tan fácil de comprender, no es tan fácil de asimilar, es como ir poco a poco, esto se creó por esto porque es así. Entonces, es un proceso, pero al final no sentís que la iglesia sea el lugar en donde te puedan ayudar. En muchos de los casos, en la mayoría, no en todos, ¿verdad? Pero en la mayoría, lo que vos sentís es que te pueden juzgar, que te pueden señalar y que no es un lugar seguro. Claro. ¿Por qué? Porque la sociedad lo que está lista es para decirte esto hiciste mal, esto no lo hiciste mal. Entonces, trayendo a colación todo esto, ¿cuál es entonces, o sea, la religión que te salva? Ok, muy bien. Y creo algo que decías sobre el tema de ganar adeptos, ¿verdad? A veces la gente lo siente eso y se sienten que están siendo tratados como un número. Exactamente. Y eso los repele más bien y creo que definitivamente no es la intención del cristianismo, no es lo que nosotros creemos. Y creemos también que la salvación no está encasillada en una religión, sino que la salvación es a través de una persona, y es la persona de Jesucristo. La salvación nos ha sido dada por Él, Dios nos ha regalado eso a través de Jesucristo, y entonces nosotros para ser salvos debemos ir a Él. Y voy a decir algo que tal vez va a sonar un poco así como que fuera de lo que escuchamos normalmente, ¿verdad? Sobre todo entre creyentes, pero es importante entender esos conceptos. Yo creo que la salvación está fuera de cualquier denominación o de cualquier religión, de cualquier organización religiosa. La salvación está fuera de eso. La salvación trasciende, el evangelio trasciende incluso a la comunidad de personas que nos identificamos como cristianos. Y te voy a dar un ejemplo de eso. Hay comunidades de judíos que ellos siguen practicando su religión, pero estos judíos creen en Jesús como el Mesías y creen que Jesús es el Hijo de Dios y entonces tienen fe en la esencia del mensaje que compartieron los apóstoles del Evangelio. Y estas personas, a través de su fe en Jesús, pueden alcanzar la salvación. Y quizás si vos les preguntás, si son cristianos, ellos te van a decir, yo soy judío, pero yo creo en Cristo el Mesías. Entonces el Evangelio trasciende incluso en la comunidad que es conocida como cristiano, ¿verdad? Podemos decir que es cristiano en el sentido de que es un seguidor de Cristo, pero no hablando de una organización religiosa. Entonces, primero que todo, y otra cosa es las personas a veces te dicen, no, yo no voy a la iglesia por lo que ando haciendo, porque ando mal, porque hay cosas que yo hago y por eso sigo. Mucho se dice esto en Nicaragua, cuando alguien va a la iglesia y no se quemó la iglesia cuando entraste, ¿verdad? Porque creemos que, de nuevo, se trata de las cosas que hacemos. Pero hay una razón, Jesús habló de la razón principal por la que Él vino. Dijo, porque Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él se salve. O sea, el amor fue lo que motivó el plan de Dios para la salvación de todos. El sacrificio de Jesús fue por amor. Entonces Dios nos recibe con amor. Lo único que nosotros necesitamos hacer para recibir la salvación es ir a Él y aceptar ese regalo. Entonces sí, no debería ser, ahora, yendo al tema de señalar y todo eso que sucede en alguna iglesia, creo que algo que sucede y que debemos comprender es que la iglesia, entendiéndose como el conjunto de todos los creyentes, de todas las personas que siguen a Jesucristo, está hecha de seres humanos imperfectos,
que cometemos errores también y que a veces también por falta de conocimiento de nuestra fe, de lo que el Evangelio en verdad dice, porque si un cristiano te dice, tenés que hacer estas cosas para ir al cielo, no te está diciendo la verdad de lo que enseña nuestra fe, porque nuestra fe enseña que a través de la fe en Cristo. Entonces, lamentablemente, está hecha la iglesia de estas personas que somos imperfectas. Sin embargo, es el único medio que Dios destinó para llevar el mensaje del Evangelio. Y es bastante interesante esto. La iglesia es el medio por el cual el mundo conoce el Evangelio, a pesar de que la iglesia es imperfecta. Entonces, en esa imperfección que tiene la iglesia, Dios ha depositado ese tesoro. Entonces, yo diría, para los creyentes, tenemos que buscar que nuestra fe esté lo más pura y regida a lo que la palabra enseña y amar verdaderamente a las personas. Y para las personas que aún están lejos de Dios y se quieren acercar a Dios, que lleguen con el corazón dispuesto a conocer a Dios y entender que tal vez a veces van a tener con los seres humanos algún problema. Pero si yo, por ejemplo, viera a una banda rítmica de aquí de Nicaragua tocando la 9ª Sinfonía de Beethoven y la están tocando horrible, yo no culparía a Beethoven, yo no diría, qué bárbaro ese Beethoven, sino que yo diría, bueno, la están tocando mal la sinfonía. Están intentándolo. Tienen que aprender, porque Beethoven sí lo hizo perfecto. Entonces el Evangelio, que el plan de Dios es perfecto, a pesar de que la iglesia es imperfecta. Qué buena filosofía esa, qué buen ejemplo que diste. Sí, yo creo que, y con muchas personas que he compartido en este lugar, siento que la gente no está peleada con Dios realmente. La gente está abierta a poder tener una relación y entonces, a raíz de lo antes mencionado, de sentirse, o sea, juzgado o no sentirse parte de, porque a veces cuando estás en iglesia vos te sentís parte de, tener un estatus, como que voy a ser salvo y no sé qué. Entonces eso, a veces hay personas que se creen tener algo asegurado porque están dentro de, y al final a veces no es ni así. O sea, conoces a personas muy buenas, muy espirituales, no necesariamente dentro de la iglesia. Y vienen aquellas personas y dicen, no, yo mejor tengo una relación con Dios personal y no, prefiero no estar ahí. ¿Por qué realmente es necesario ser parte de una comunidad? De hecho, lo que sucede con eso es que nosotros pensamos que la iglesia es el lugar a donde llegamos a reunirnos. Y según lo que nos enseña Jesús, la iglesia es el conjunto de personas que creen en Él. Su iglesia son los creyentes, somos las personas, pero unidas. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si bien el lugar no es la iglesia, sino el conjunto, también es importante que una persona no se aísle y diga, yo voy a vivir mi fe yo solito, porque ¿para qué voy a ir con todos esos hipócritas? Mejor yo conozco a Dios. La iglesia es el lugar que de nuevo Dios destinó para llevar el mensaje del Evangelio, donde también vamos a tener una comunidad de personas que nos van a ayudar. Y lo que tal vez esa persona debe hacer es buscar una congregación donde se enseñe conforme a la Biblia. Eso es lo importante. A pesar de que haya problemas, ¿verdad? Pero si es una congregación donde se enseña el verdadero Evangelio, ahí tiene que quedarse y entrar a la comunidad. Es como la familia. Si te vas quedando en cada una de las casas, en cada hogar, por unos 3 días, sí o sí vas a ver que hay problemas. Siempre va a haber una discusión, siempre va a haber algo que les molesta. No es todo como perfecto. Nada es perfecto. Sí. Y para ya finalizar, Emmanuel, esta parte de creer mucho en algo se traduce en obtener algo. Y se habla mucho de las energías. O sea, si yo creo que, por ejemplo, esta pared es mi Dios y esta pared yo creo y yo la invoco y yo digo, esta pared es milagrosa y de repente obtengo el milagro.
Entonces, de ahí han venido teorías de creer en algo, es que vos movés esa energía de que crees en algo y entonces obtenés eso. Entonces, eso viene a distorsionar realmente si existe Dios, ¿verdad? En primera. Y en segunda, entonces, quiere decir, digo yo, que puedes creer en cualquier cosa y esa cualquier cosa te va a hacer porque yo muevo la energía. Sí. Entonces, ¿cómo pudiéramos como analizar mejor esta teoría que mucha gente sí se la está creyendo realmente? Sí, sí. Y más en estos tiempos. No, y es más, si esta pared en realidad pudiera conseguirme todo lo que yo quiero, aquí estuviera. No necesito a Dios. No necesito a Dios, sino que vengo a la pared y la pared no me va a pedir cuentas, no me va a decir que haga nada por ella. Y entonces, obviamente, por eso es fácil creer este tipo de cosas. Porque es como más conveniente, entonces. Más conveniente, correcto. Esto que te voy a decir es una postura muy personal mía, que creo yo que si querés puede ser hasta bien práctico. Hay muchas cosas que se pueden alcanzar en esta vida por tus propios medios, que nosotros a veces creemos que, por ejemplo, los creyentes, Dios, busco a Dios para tener estas cosas. Un buen matrimonio, sí, tal vez es difícil alejado de Dios, pero hay personas que pueden ser ateas y pueden tener un buen matrimonio. Siguen buenos principios, es más, pueden seguir los mismos principios que seguimos los creyentes, pueden ir a terapia y pueden llegar a tener un buen matrimonio. Una carrera exitosa, bienes materiales, buena casa, buen vehículo, una persona lo puede alcanzar por su esfuerzo sin acercarse a Dios. Incluso salud, una persona puede cuidarse su salud, hacer ejercicio. Si tiene los recursos para cuidar su salud, lo va a lograr. Hay una sola cosa que que nadie nos asegura ni ninguna otra religión promete, que es lo que el cristianismo nos da, y es trascender la vida eterna. Y lo que debemos comprender es que Dios nos da la vida eterna porque Él quiere que vivamos con Él, porque Él es eterno. Y la vida eterna solamente, según creemos nosotros, la puede dar Cristo. Entonces yo puedo creer en cualquier otra cosa y puedo tener una vida abundante, pero en esta vida y hasta ahí. Sí. Si yo quiero asegurarme la vida eterna es a través de Cristo. Entonces, por esa razón, y por eso te decía, una postura personal, a mí me parece más lógico y más práctico. Obviamente yo tengo una devoción personal, amo a Dios, creo que Jesús es todo lo bueno que existe, pero más allá de eso, si yo me pusiera a sacar números, ¿verdad? Y a buscar lo que más me conviene, Él tiene lo único que nadie más me puede ofrecer. Gracias, Emmanuel. Creo que en esta plática pudimos abordar algunas preguntas que desde mi posición pude hacerte, pero hay muchos más cuestionamientos que yo no los pude poner en esta mesa. Y estamos hablando, para aquellos que nos escuchan, de la apologética. Sí. Y me gustaría que me comentaras un poco más, porque va a haber un estudio en donde las personas van a poder asistir y no necesariamente tienen que creer o no creer, o tienen que ser de una religión u otra. Entonces, me gustaría que me comentara un poco acerca de este evento que se va a realizar, porque en mi opinión está muy interesante. Las personas que tienen tantas preguntas, yo creo que a todos les encantaría poder aclararlas, poder saber si realmente esto es real o esto no es real. Yo sé que hay muchas preguntas, como te digo, que se me quedaron pendientes, pero por el tema de tiempo no puedo seguir haciendo. Tal vez nos compartí un poco más de información para aquellas personas que les interese más profundizar en este tipo de temas. Claro, por supuesto. Yo pertenezco a una iglesia, la iglesia Oasis de Amor, que queda en Carretera Nueva a León. Y hay algo muy bonito que está sucediendo, ¿verdad? Y es que se está abriendo esa brecha o ese espacio para que personas que no pertenecen a nuestra religión, incluso a nuestra iglesia, puedan traer estos cuestionamientos
y que puedan escuchar respuestas acerca de ellos de nosotros. Y que y nosotros no se lo estamos diciendo de una manera en que está obligado a creer en esto, sino más bien queremos presentarte evidencia. Y entonces estamos invitando a este evento, le hemos destinado o le hemos llamado Festival de la Fe. Es el 1 de marzo y va a ser un evento de todo el día. Vamos a traer invitados que vienen de fuera del país, que pertenecen a una organización llamada Cross Examen, que se encarga de hablar de estos temas de apologética, y estos dos expositores que son digamos, los principales de esta organización para la comunidad en español van a venir y van a hablar van a dar 4 diferentes conferencias sobre este tema a lo largo del día, y el equipo con el que trabajamos nosotros acá también va a hablar de otros temas, cosas como evidencias acerca de la existencia de Dios, cosas de las que hablamos como Dios y el mal, porque si Dios existe hay mal, y cosas, por ejemplo, cómo sabemos que la Biblia es confiable. Uh-huh. Por ejemplo, un tema que tal vez no nos dio chance de tocar, ¿cómo sabemos que lo que nosotros tenemos hoy en la Biblia fue lo que escribieron los apóstoles hace tantos años? Hay una forma de saberlo, tenemos evidencia de eso. Vamos a hablar de ese tipo de temas. Vamos a hablar un poco sobre la sexualidad desde el punto de vista del cristianismo, y cómo eso se relaciona con mi salvación, cómo eso se relaciona con conocer a Jesús. Entonces invitamos a que vengan, sobre todo personas que no son cristianas, las alentamos a que vengan. Vamos a recibirlos, ¿verdad? Y a responder a todos esos cuestionamientos. ¿Tiene algún costo eso? Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. El evento es de 8 a 5 p.m. Pueden venir a cualquier hora, si solo tienen tiempo en la mañana, solo en la tarde. Va a haber un espacio para comprar almuerzo ahí también, si quieren quedarse todo el día. Entonces es un festival, ¿verdad? Es como ir a pasarme todo el día ahí y escuchar los diferentes exposiciones. Me parece muy interesante, porque creo que personas que creen y personas que no creen, o uh-huh, personas que son de otras denominaciones o de otra iglesia o de otras religiones, sí es una invitación abierta. Uh-huh. Está muy bonita la iniciativa, porque vamos a poder estar mucho más claros de todos estos tipos de temas que al final, tal vez cuando sos un jovencito, un adolescente, tal vez no te interesa tanto, pero uh-huh, siempre que vas aumentando de edad y vas descubriendo al final el propósito que tenés en esta vida, sí, siempre llegas a un punto en el que te cuestionás en qué vas a creer, qué hay más allá, para qué estoy aquí. Y muchas de las personas con las que he compartido coinciden conmigo con este punto. Así que te agradezco muchísimo, claro, Emmanuel, por haber compartido conmigo. ¿Hay algo más que quisieras agregar? De hecho, me gustaría dejarle a las personas que nos están viendo una pregunta, una duda plantada, que es algo que nos puede llevar a pensar sobre este tema. Si Jesús no es Dios, entonces el tema del cristianismo no tiene ninguna importancia. Ahora, si Jesús sí es Dios, entonces tiene toda la importancia. No existe un punto medio. Uh-huh. Entonces, yo debo tratar de responder esa pregunta sobre acerca de quién es Jesús. Si Él no es Dios, si todo lo que se dice de Él no es verdad, entonces sigo con mi vida, nada pasa. No es ni medianamente importante. Pero si sí es verdad que Él es Dios, entonces eso tiene importancia eterna. Quiere decir que todo lo que Él dice es verdad y todas esas cosas existen. Entonces, yo quisiera chequear ahí, yo quisiera echar un ojo. Sí, lo mejor es que vayan y pregunten todo lo que necesiten saber. O sea, sí, si están interesados en este tema o realmente les encantaría tener respuestas a todos estos cuestionamientos, necesitan ir a este evento. Gracias, Emmanuel, por haberme acompañado. Espero que todos ustedes hayan disfrutado mucho este episodio. Deseo que lo puedan compartir con todas las personas que ustedes conocen y que les sume muchísimo para sus vidas. Gracias por haberme acompañado en un episodio más de 180 Podcast. Les saludó Gabriela Benedit. Nos vemos en un próximo episodio.